gracias por la puntualidad. Hola Analia, hola Eli. Vamos a esperar unos minutos y ya vamos a ir empezando. Díganme si me escuchan bien. Analia, ¿se escucha bien? En mi computadora se escucha como un poco enlatado el ruido, pero a lo mejor es mi micrófono que está complicado. Sí, yo te escucho media cortada. Pero bueno, vamos a irlo viendo esto. Eh, Hola Marcela, ¿cómo le va? Bueno, Ahora, ahora sí, José, cuando estaba la grabación junto con tu voz se escuchaba muy enlatado. Ahí se escucha bien. Buenas tardes, perfecto, la pongo de vuelta para Cristian. que esperemos unos segundos. Acá está Natalia. Perfecto, esperamos unos segundos y empezamos. Buenas, buenas. José, ¿cómo va? Hola, hola licenciado Amelon. Bueno, ya tenemos unas cuantas personas. En 2 minutos vamos a ir empezando. Ya esto se está transmitiendo por YouTube también en breves segundos. Así podemos comenzar. Perfecto.
Bueno, buenos días, buenas noches para algunos. Muchas gracias por estar. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Tenemos varios invitados y empezamos con el nuevo ciclo de Aprendiendo entre Pares. Tenemos mucha gente conocida. Está la señora Velasco, que es nuestra representante en Bolivia del Congreso Internacional, que va a estar en marzo en Bolivia. La tenemos a una vieja amiga, Analia Silvera, el licenciado Amelon y el licenciado Lugas, que son los que nos van a hablar de un tema bastante importante y medio desconocido como son las fascias. Tenemos la gente de la Universidad de Río Negro, que también le vamos a preguntar algo sobre la nueva carrera oficial de cosmetología cosmetría estética. Y como siempre, les pido a todos compartir. Están liberados para hacer las preguntas que quieran por chat y la moderadora lo va a leer. O también si quieren abrir el micrófono, estamos organizados, se pueden hacer directamente. Les recuerdo a todos que esto se está transmitiendo y grabando por Zoom y por YouTube. Por si lo quieren volver a ver. Ya que es un tema que nos interesa a todos y espero que sea de vuestro agrado. Vamos a empezar. Esperando un segundo, vamos a preguntar a los profesionales que hemos invitado cómo están, cómo se encuentran, cómo me están escuchando.
Se ¿Cómo escucha va, bien, José? se Buenas escucha bien. noches. Se escucha perfecto. Perfecto. Se te ve también muy bien. Lo hemos convertido en confitriones a ambos para que luego puedan presentar su ponencia. Bueno, saludamos a la señora Eli de Bolivia, que nos va a contar ahora, me parece si es que puede, qué nos dice del congreso que está preparando para marzo en Bolivia, que creo que nos va a invitar a todos a ir, ¿no? Está sin micrófono, Eli. Está sin micrófono. ¿Me escucha? Está sin micrófono. Ahí está. No, háblalo de nuevo. Ahora sí. A ver. Está muy despacio. Bueno, si quieren, mientras soluciona el problema de audio y esperando que ingresen algunas personas que me están pidiendo un poquito de tiempo, le vamos a pedir a la señora Marcela, la representante de la Universidad de Río Negro, que nos cuente un poquito qué es lo que ha logrado a través del Ministerio con la carrera oficial de Cosmetología, Cosmiatría y Estética. Y que aparte que nos diga si este año se van a lanzar los cursos cortos con diplomatura oficial también. Hola, Marcela. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto participar en esta primera convocatoria, en este grupo, no sé si me escuchan bien. Sí. Bien, bueno, estamos acá desde Río Negro, en Argentina, en este momento yo estoy oficiando como representante del Instituto Portal de la Patagonia. Yo soy asesora pedagógica, me acompaña en este momento Natalia Muñoz, quien es la secretaria académica. Y también veo con mucho agrado a Graciela Fernández, que es una de las profesoras que participa en el dictado de esta tecnicatura. Desde el año pasado tenemos la aprobación desde el Ministerio de la Provincia de Río Negro del dictado de la tecnicatura en cosmetología, cosmiatría y estética integral, como un proyecto educativo que también integra aspectos, por supuesto, que se enmarcan en la salud. Tiene salida profesional y consta de una formación de 4.000 horas reloj, enmarcado en ejes de la formación general, formación de fundamentos, formación específica, y un eje transversal muy importante de los 3 años, que es la práctica profesionalizante. Para el año que viene esperamos tener nuestro primer grupo de egresados. También este año, y con las vinculaciones que hemos podido ir estableciendo, especialmente desde la vinculación con José de Lorenzo, estamos generando líneas de trabajo vinculadas a formaciones específicas en trayectos formativos de cursos con aval del Ministerio, específicos, temáticas específicas, y por lo tanto pensar en la idea de la formación continua, la formación permanente y bien direccionada a temas
que a todos los profesionales, por supuesto, les interesan para mantener siempre activo, digamos, todo lo que implica la idea de establecer nuevas líneas de conocimiento. Así que bueno, vamos a dejar, por supuesto, datos e información para que cualquier ampliación, digamos, de esta muy mínima comentario que hacemos y que les parezca necesario, queden en contacto con este instituto que se llama Portal de la Patagonia y estamos acá iniciando la bienvenida a esta maravillosa zona de la Patagonia. Así que bueno, Perfecto. muchas gracias, José. Muchas gracias, Marcela. Bueno, ahora que él ha solucionado su problemita pequeño del micrófono, le vamos a pedir que nos cuente algo de la Cosmo Beauty en Bolivia. Gracias, José Antonio. Para mí es un honor estar en esta reunión con profesionales tan reconocidos en el medio. Agradecerte por esta invitación. Mi nombre es Elie Club Velasco, soy la presidenta de Cosmo Beauty Bolivia. Cosmo Beauty Bolivia es una feria sectorial, la más grande de Bolivia, que trabaja dos áreas que hacen a la belleza profesional. Nosotros trabajamos el área de la estética y el área de la peluquería. Hemos tenido el 2023, porque la hacemos una vez al año, hemos tenido nosotros como 100 expositores y unas 130 marcas y hemos tenido 10.000 visitantes. Esperamos este 2024 superar ese número porque hemos hecho una alianza con Fexpocruz, que es la entidad matriz de todas las ferias que se organizan tanto en Bolivia como en Latinoamérica. Decirles de que dentro de Cosmo Beauty Bolivia, en el sector de la estética, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un congreso que es un congreso científico educativo en el cual tratamos muchos temas que hacen al desarrollo de la profesión y de la estética. Tenemos también 4 masterclass, ¿no?, que lo dictan los profesionales que nos visitan de Latinoamérica. Este año vamos a contar con varios profesionales de la Argentina. José Antonio está invitado, por supuesto, del Perú y de Colombia. Contarles también de que en el sector de la estética nosotros tenemos un podio que es donde desarrollamos todo lo que es el Campeonato Nacional de Masajistas. Este es el 7º Campeonato Nacional de Masajistas que vamos a desarrollar. Tenemos jurados internacionales y nacionales. Tenemos el Congreso de Masajistas Terapéuticos también, y un sinfín de actividades que hacen al rubro de la estética. En el congreso anterior que hicimos nosotros en marzo, hicimos un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Santa Cruz por una estética profesional responsable y ética, porque en Bolivia no está reconocida la carrera como tal. Entonces estamos queriendo lograr el reconocimiento de la carrera y después, lógicamente, estamos trabajando con el sector de los médicos estéticos para lograr una ley que nos permita el reconocimiento y nos permita tener los límites a lo que, o sea, a los límites a los que nosotros tenemos que llegar y trabajar, y los médicos estéticos también. Entonces, mientras no logremos el reconocimiento a la carrera, es muy difícil hablar sobre el intrusismo que se está cometiendo por abarcar límites que no le corresponden a las profesionales como la estética, la cosmetología, la cosmiatría. Entonces estamos trabajando esas áreas, ¿no? Pero nos hemos juntado con los médicos estéticos. La feria la vamos a desarrollar nosotros en el mes de marzo, el 10, 11 y 12 de marzo, y nos preocupa muchísimo el tema de la capacitación. Permanentemente nosotros vivimos esforzándonos por hacer buenas capacitaciones, pero capacitaciones a nivel profesional.
Aquí en Bolivia se ha dado mucho el tema de dictar cursos cortitos de 3 meses, les entregan un certificado de cosmetóloga y creen que lo saben hacer absolutamente todo. Entonces nosotros estamos tratando, y por eso me gustó a mí la relación con José Antonio, porque él tiene el respaldo de la universidad para ver si en algún momento podemos lograr nosotros que la carrera se dicte en Bolivia, porque no existe un instituto que haga la carrera como corresponde, o sea, los 3 años que deben ser psicología, cosmiatría, estética. Entonces, el aval para nosotros en este congreso es muy importante porque es la forma de ir profesionalizando la profesión, la carrera y todo lo que hace el rubro de la estética. Bárbaro, Eli. Y como yo sé que usted es una persona muy interesada y le gustan los temas desafiantes, la invito ahora a que escuche algo nuevo. Es muy bueno. Lo vamos a ver al licenciado Amelon hablando del tema de las fascias y le vamos a preguntar sobre todo qué es la fascia. Primero lo presentamos al licenciado Lucas, que nos va a hablar un poquito, y el licenciado Amelon, que nos va a hablar de qué es la fascia, y sobre todo le vamos a preguntar algo sobre cicatrices, sobre el bienestar general del paciente con la fascia. ¿Qué es esto? ¿Cómo andan? Juan Lucas. Hola, ¿cómo le va? Licenciado en Fisiología y Fisiatría. Te escucho bien. Empezamos con Juan. Bueno, ¿cómo andan? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Lo que me está pareciendo, todo el mundo lo está viendo bien ahí, todos los asistentes. Bueno, vamos a dar comienzo. Primero me presento. Soy Juan Lucas, licenciado en Fisiología y Fisiatría, estudiante. ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Porque Eh, ahí estamos. que te subo En volumen, exactamente. No hay sonido, José. Ahí estamos. Ahí cómo se ve. Se ve bien, pero no se escucha sonido. ¿Ahí se escucha? ¿Me escuchás? Bajo, tenés un sonido un poco más alto. Sí, buenas tardes. Perdón, no se escucha nada, José. Está sin Perfecto, voz. ya lo están solucionando. A ver, ¿Ahora? ¿Cómo se escucha? a ver ahí. Hola, 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 hola. Sí, ahí te escucho mejor. ¿Lo demás me escucha? Hola. ¿Cómo se escucha ahí? Buenas. Se escucha medio lejos, Sí, Juan. mucho, medio lejos, pero bueno. Intentá usar el micrófono de la compu en lugar de los auriculares. A ver,
Manuel, podría empezar. Vos a ver cómo se escucha. Sí, cómo no. Fíjate, Juan, de usar el micrófono en la combo. Bueno, buena gente. Muchas gracias, José. Muchas gracias, audiencia. Es un placer, la verdad, estar en una charla de difusión tuya, José. Y más si tiene este alcance geográfico, ¿no? Acá estamos en Rosario, ¿sí? Seremos famosos por la inseguridad acá de Argentina y más en Rosario. Pero también tenemos un ambiente profesional muy cálido y de mucha capacitación y continua. Con José hemos hablado muchísimo de fascia, de cicatriz, de cicatrización, de fases. Y bueno, nos pidió que habláramos un poquito del tejido facial y dentro del tejido facial lo intentamos dividir en diferentes partes junto con mi compañero y colega y socio Juan Lugas. Y vamos a empezar hablando un poco de lo que es el tejido conectivo, las funciones y las propiedades. Después vamos a hablar un poco de las fascias, las cadenas miofaciales, vías anatómicas, meridianos. Y vamos a terminar hablando un poco de cómo resolvemos nosotros o intentamos resolver nosotros las cicatrices que nos vienen al consultorio. ¿Cómo estás ahora, Juan, con el audio? Me parece que no lo ha podido solucionar. Bueno, necesito que me permitas compartir. Sí, puedes compartir la pantalla. No me deja. Si entra ¿y si entra con el celular, Juan? No, a través del celular. Ahí se ¿Ahora escucha. se escucha? Ahora ¿Se escucha? sí. Perfecto. Ahí está escuchando. Muy bien. Bueno, ahora sí, perdón la demora. Bueno, vamos a hablar del tejido facial. Para hablar de este tejido, básicamente tenemos que conocer los tejidos que tenemos en el organismo, ¿bien? Estos tejidos son el tejido epitelial, que lo podemos encontrar es un tejido de recubrimiento, puede estar en el tracto digestivo, en el tracto respiratorio, ¿bien? El tejido nervioso, que ya todos sabemos que es, el tejido muscular propiamente dicho, y por último, y la estrella del show hoy, que es el tejido conectivo, ¿bien? ¿Por qué es la estrella del show? Primero que nada, porque hay 3 de estos tejidos que no tienen ni irrigación propia ni inervación propia, ¿bien? Que son el tejido epitelial, el nervioso y el tejido muscular. Entonces imagínense que el tejido conectivo es el que lleva o vehiculiza o provee de sangre y de estimulación nerviosa a los diferentes tejidos del cuerpo. Sabiendo esto, ahora nos vamos a preguntar qué es la fascia. Bueno, la fascia es tejido conectivo. El tejido conectivo está compuesto por células, por matriz extracelular y por sustancia fundamental. Lo bueno de esto es que la combinación entre las células, la matriz extracelular y la sustancia fundamental genera un componente viscoelástico en la fascia. Entonces no podríamos decir nunca que la fascia es un sólido, ni un gel, ni una gelatina, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la elastina y el colágeno son los que le dan tensión y relajación al componente muscular, y la sustancia fundamental es el agua. Entonces, cuando nosotros unimos la elastina y el colágeno con el agua, genera un material que es muy adaptable y responde mucho a los estímulos que nosotros le demos. Bien, ¿cuáles son las propiedades de la fascia? La fascia tiene varias propiedades. Hoy nos vamos a enfocar en 2, que son las más importantes, pero podríamos hablar tranquilamente de las 5. Bien, la tenseridad, la voy a decir muy por arriba, es la propiedad que tiene este esqueleto que vemos acá, para hacerlo en sentido más gráfico. Este esqueleto es una muestra real que está parado en este momento en una mesa, ¿bien? Y por las diferentes tensiones de esos hilos pequeños que tiene, se puede mantener parado, ¿bien? Entonces, la tenseridad es cuando un esqueleto, cuando un componente tiene líneas de tensión de un lado, tiene que contrarrestar la misma línea de tensión hacia el otro para que pueda mantener un nivel de equilibrio. ¿Bien?
Después la tixotropía es, también para hacerlo en sentido un poco figurativo, es cómo responde el material al estímulo del calor y al estímulo del frío. Bien, dice que todo material que recibe frío, si la fascia recibe frío, se va a generar una rigidez en la misma. En cambio, si la fascia recibe calor, va a adaptarse y va como a licuarse, básicamente. Bien, la histéresis es, bueno, seguramente ya la leyeron, ya la vieron alguna vez, la escucharon oír en el componente muscular, es la capacidad que tienen los elementos de, una vez que se estiraron, volver a su forma normal. Bien, y ahora nos vamos a centrar también en las dos estrellas, por así decirlo, de las propiedades de la fascia, que son la mecanotransducción. Bien, la mecanotransducción, acá puse un ejemplo bastante figurativo en lo que pasa en el hueso, pero la mecanotransducción propiamente dicha es la capacidad que tiene la célula de sensar un estímulo mecánico y adaptarse a él dando diferentes respuestas. Bien, yo acá les pongo el... quiero sacar acá. Les pongo un ejemplo, ¿bien? De cómo un estímulo mecánico, en este caso una sentadilla, pero podría ser caminar, básicamente, lo sensa el osteocito, que es la célula que sensa el estímulo mecánico, ¿bien? Eso genera que el osteoclasto empiece a comer hueso, por así decirlo, y el osteoblasto empiece a generar. Entonces se formaría el hueso nuevo. Bien, esto es lo que pasa a nivel del hueso, pero también nos podríamos centrar en lo que pasa a nivel muscular. Es lo mismo. Básicamente la mecanotransducción es cómo un estímulo genera una adaptación. Bien, si lo pensaríamos en la fascia, podríamos decir cómo lo importante o la importancia de poner calor en el paciente o hacer una terapia manual que induzca calor para que esta fascia se relaje. Entonces el estímulo sería el calor o el masaje y el resultado sería una distensión de la fascia. Bien, y otra de las propiedades muy importantes es la viscoelasticidad. La viscoelasticidad es básicamente lo que venimos reclutando hasta recién. Bueno, la viscoelasticidad tiene los 4 componentes. Bien, es como un tejido tiene la capacidad de deformarse y volver a su forma, ya que tiene estos elementos que hablamos, de la sustancia fundamental compuesta por agua y macromoléculas, y de la elastina y el colágeno, que son las fibras donde pueden traccionar estos tejidos. Bien, después podríamos hablar de lo que es la clasificación de las fascias. Las fascias están en todo el cuerpo, es lo más importante que nosotros tenemos que saber, y las fascias te conectan desde un músculo hasta la víscera más profunda del cuerpo. Bien, está en el corazón, está en los vasos, está en los nervios, está en todo. Bien, entonces si nosotros querríamos desglosar un poco, aunque hay 1.000.000 de características y de clasificaciones, podríamos decir que hay fascias de conexión, que es la que permiten que los músculos traccionen entre sí y puedan generar una fuerza o una palanca mecánica. Hay fuerzas de compresión, que son las fascias de compresión son las que recubren el músculo en su totalidad. ¿Bien? Entonces acá viene un ejemplo bastante figurativo que es, si nosotros tenemos un músculo encapsulado en una fascia, ¿bien? Imagínense si nosotros golpeamos o generamos un desgarro, ¿bien? Y se genera un sangrado dentro de esta fascia que está encapsulada. Imagínense cómo modificaría la fascia, porque generaría una presión adentro del músculo, generaría dolor, generaría mucho estrés de cizalla para el tejido facial. Bueno, es básicamente eso. Y al trabajarlo se facilita la adaptación de presión dentro del músculo. Después tenemos las fascias fasciculares, que son las que básicamente acompañan a los nervios y a los vasos. Eso es lo que yo le digo, que la fascia está en todos lados y conecta todo, rodea todo. O sea, creo que es una de las estructuras más importantes del cuerpo humano. Y la fascia de separación, que son las fascias que dividen órganos y regiones del cuerpo en compartimientos. Acá podríamos hacer una división o podríamos intentar entender que una fascia de conexión no es lo mismo en cuanto a densidad que una fascia de separación. Bien, una fascia de separación de un intestino va a ser mucho más gruesa que la fascia de un cuádriceps, por ejemplo. Bien, ¿por qué esto? Porque tiene más tejido colágeno, menos agua,
y es la rigidez que se necesita, por ejemplo, en el caso de las vísceras, para generar esa motilidad y que puedan distribuirse la fuerza entre sí. Entonces, como conclusión, podríamos decir que la fascia es lo más importante, después de lo que le acabo de decir, ¿bien? Una de las propiedades más importantes del cuerpo. Y podríamos decir que es global y determina mucho efecto a distancia porque tiene conexiones interminables. Nosotros en la clínica con mi socio Manuel atendemos mucho postoperatorio y, por ejemplo, una cicatriz en un postoperatorio de cruzado anterior de rodilla me puede terminar repercutiendo en la fascia toracolumbar o en la fascia anterior del abdomen. Así que imagínense lo que puede generar una mínima cicatriz. Bueno, es responsable de vehiculizar la irrigación y la inervación a las estructuras. Creo que esa también es una de las funciones más importantes que tiene, ya que sin él, sin la fascia no tendríamos ni sangre ni estímulos nerviosos. Después responde a las tensiones mantenidas con fenómeno de adaptación, el mismo proceso de la mecanotransducción. Es básicamente eso, es cómo nosotros podemos generar una adaptación, un cambio en esa fascia que está retraída, solamente con poner calor o con meter mano, o con ejercicio. Bien, y divide para toda la estructura del cuerpo, es lo que ya lo hablamos. Así que bueno, ahora los dejo con Manu. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Gracias, Juan. Y bueno, lo que debemos entender es que es algo tan importante que nos va a manejar no solamente la parte de cicatrizal, sino también la parte del bienestar interno, si no entendí mal. Exactamente, exactamente. Perfecto. Exactamente. Bueno, te paso a ti, Manuel. Muy bien, un segundito que estoy corriendo acá las... acá. Perfecto. Bueno, continuando un poco con lo que nos comentaba Juan, en el estudio convencional, en la facultad, en los posgrados, muchas veces tenemos esta tendencia, como bien hizo Juan, de explicar lo que es el tejido conectivo, explicar lo que es la fascia, pero queda un poco vacío si no le damos una conexión al resto de los tejidos, ¿no? Recién Juan nos comentaba que teníamos fascia de separación, fascia de conexión, habló en un momento del cuádriceps, de la fascia toracolumbar, pero todo esto es un continuo. Y por eso es que nosotros podemos empujar el suelo y sobre el suelo desplazarnos, ¿no? Por todo el espacio que estemos deambulando. Entonces es importante entender como acá ven en las imágenes, estas imágenes deberían ser dinámicas, no sé si se ven el movimiento, son GIF. Y acá tenemos un bíceps braquial, el cual tiene como función principal, como nos enseñan en la facultad, ¿sí? Flexión de codo. Pero nos está mostrando, por ejemplo, que también hace una flexión de hombro. Podemos hablar un libro o hojas, ¿sí? Del bíceps braquial, de su inervación, de su origen e inserción, de los distintos movimientos que puede llegar a generar de acuerdo a la posición que estemos en el espacio. Pero no tenemos que olvidar, ¿sí? El resto del componente anatómico, ¿sí? Ni visceral ni nervioso. Entonces, gracias al movimiento de flexión de este bíceps, ¿sí? Podemos, por ejemplo, como está el sujeto de acá abajo a la derecha, tomar esa taza de café, esa gigantesca taza de café. Pero no por la acción del bíceps, sino porque el que nosotros vemos que se está moviendo o haciendo una flexión de codo es el bíceps, pero el resto, ¿sí? Del componente miofacial, del componente muscular, está en sinergia, para que él se mantenga sentado sobre esa silla, para que la escápula se mantenga en posición y para que él pueda aproximar su cabeza a la taza. Entonces es importantísimo para nosotros, como concepto que manejamos en el consultorio, tener un entendimiento tridimensional y longitudinal del movimiento y cómo estas cadenas miofaciales, vías anatómicas, líneas funcionales o meridianos, ¿sí? Se involucran entre el movimiento, el antimovimiento y a todo esto prevaleciendo la capacidad de respirar, del corazón latir, de que se produzca la digestión, ¿sí? Y que además de todo eso podamos intentar recuperar alguna lesión, alguna cirugía, etc. Por eso tenemos, según Thomas Mayer, diferentes cadenas, ¿sí?
Hoy vamos a hablar superficialmente de las cadenas primarias, las cuales son estas tres que tenemos dibujadas a la izquierda, ¿sí? Tenemos primera la cadena espiral, la cual cruza el tronco de derecha a izquierda y izquierda a derecha y baja por la cara lateral de la pierna y el muslo. Tenemos la cadena posterior, la cual vemos en la imagen del centro, que va desde la nuca hasta la fascia plantar. Y tenemos la cadena anterior, la cual va desde la garganta, por debajo de las orejas, ahí arriba a los costados, baja por el centro del tronco y llegan hasta los pies. ¿Y por qué las llamamos cadenas primarias? Bueno, porque atraviesan el tronco. Y desde el tronco, ¿sí?, parten hacia afuera y confluyen en el centro para poder hacer los diferentes movimientos, ¿sí? Habrán escuchado hablar de el core, el núcleo, que es la zona del cuerpo de la cual parten todos los movimientos. Entonces, algunos dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a partir el movimiento desde el centro cuando tenemos que estar tocando el piso con los pies para poder partir ese movimiento? Bueno, la energía cinética, los vectores de fuerza, atraviesan constantemente de abajo arriba y de arriba abajo hacia el core, hacia el centro, hacia el núcleo, el cual está comprendido por el diafragma por arriba, el suelo pélvico por debajo, el transverso abdominal y por detrás el cuadrado lumbar y toda la columna. Y de ahí empiezan a fluir sobre las cadenas secundarias y terciarias hacia las diferentes articulaciones o segmentos o articulaciones que tenemos del cuerpo, hacia el miembro superior o hacia el miembro inferior. Podríamos hacer movimientos específicos de alguna de estas cadenas, como elongar la cadena posterior, ¿sí? Esto sería a nivel global del conjunto, pero seguramente en cada uno de estos eslabones, ¿sí?, podemos ver en estos eslabones el gemelo, el isquiotibial, el glúteo, toda la cadena posterior, los paravertebrales. Hay algunos de esos que va a tener mayor o menor implicancia dentro del movimiento. Y seguramente, si tenemos alguna cicatriz, va a verse afectado alguna fascia, algún músculo, ¿sí?, algún eslabón de esta cadena, el cual está generando algún problema, se está quejando con algún signo o síntoma. Podemos hablar de un movimiento de movilidad o de flexibilidad de la cadena espiral, o podemos hablar de un estiramiento de la cadena anterior. Vamos a centrarnos un poco en lo que es la cadena posterior superficial en este caso, ¿sí?, la cual es la imagen del centro que tenemos a la izquierda. En la imagen que sigue hacia la derecha, yo no sé si tengo puesto el puntero, pero no sé si lo voy a poner ahora. Sí, acá está. Ahí se ve. Ahí se ve, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Acá podemos ver en esta imagen, ¿sí?, los vectores de fuerza que son atravesados por la cadena posterior, la cual está formada por la cadena miofacial posterior superficial, que está formada desde arriba, desde craneal, ¿sí?, por la fascia epicraneal. La fascia epicraneal es un conjunto que involucra fascias músculo, la cual deja fibras o lazos o frenos que llegan incluso hasta la dura madre, perdón. Por lo tanto, podemos tener una tensión a nivel de esta fascia que involucre el tejido nervioso y que pueda involucrarse y formar un dolor de cabeza tensional, una jaqueca. Podemos ver hacia abajo que se continúa por el semiespinoso de la cabeza y del cuello. A nivel de la columna dorsal y lumbar tenemos los iliocostales. Acá ya tendríamos dos líneas, ¿sí? Arriba es una sola fascia, la derecha y la izquierda, está junta, pero después iríamos a una cadena miofacial iliocostal que baja por el lado izquierdo y otra por el lado derecho, como podemos ver en esta imagen de la izquierda. A través del hilio costal atraviesa toda la columna dorsal y lumbar, llega a la fascia sacra, ¿sí?, en donde se hace ancho, y la fascia sacra tiene un dibujo como de corazón, ¿sí?, o de rombo. Atraviesa a través de los ligamentos sacrotuberosos, que son muy gruesos y troncales, atraviesa el suelo pélvico, saltando desde el sacro al coxis y al isquion, y desde el isquion se continúa esta fascia, esta cadena miofacial, por los isquiotibiales, ¿sí? Salta desde los isquiotibiales a través del hueco popliteo sobre los gemelos,
y a través del gemelo y el Aquiles llega hasta la fascia plantar. Entonces piensen ustedes, o por lo menos nosotros que estamos en el campo de postoperatorio, deportivo, y también de algo de cosmetología y cicatrices posoperatorias, en cómo afectaría, por ejemplo, un tatuaje en la zona lumbar o una abdominoplastía, ¿sí? Que llegue hasta la cara posterior. Todas esas lesiones, todas esas cicatrices van dejando alguna cierta huella sobre esta cadena, y esta cadena tiene que responder de alguna forma, acortándose, estirándose, debilitándose, siempre y cuando intente lograr lo que el sujeto le está pidiendo el cuerpo. Si vamos a la imagen de la derecha, podemos ver a nivel cutáneo, ¿sí?, la superficie que es atravesada por esta cadena facial posterior, y en la última imagen vemos los vectores de fuerza en verde y la cadena muscular en rojo. Podemos tener combinaciones de estas fascias como movimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la imagen del lanzamiento de jabalina, vamos a tener una fascia terciaria, una fascia secundaria, una fascia primaria, y hay un montón de combinaciones, así como les digo que tenemos que tratar de no entender a las lesiones o a las cirugías como músculos individuales, tampoco tenemos que entender el movimiento como bandas miofaciales individuales. La combinación de estas fascias es necesaria para el movimiento. Podemos tener un movimiento que involucre la cadena anterior, un movimiento que involucre la cadena espiroidal y posterior, ¿sí? Un movimiento que trabaje sobre una cadena secundaria, que sería la del brazo y la cara externa, y seguramente en cualquiera de estas cadenas vamos a tener puntos de fuga. Estos puntos de fuga se marcan con esa flechita roja en la imagen superior, y son donde generalmente aparecen algunas patologías. Son zonas de la fascia donde se confluye la energía cinética, donde se confluye la energía de la bioelectricidad, que hay otras herramientas terapéuticas que trabajan sobre ello, y es donde aparecen generalmente las lesiones, ¿sí? Un codo de tenista, un codo de golfista, ¿sí? Esta sería una cadena posterior lateral, y esta sería una cadena interna, ¿sí? Pero siempre tenemos que entender todo esto, como les decía anteriormente, como un conjunto de vectores que están influyendo sobre el cuerpo de forma constante, ¿sí? Tenemos un vector axial, un vector posterior-anterior, uno anteroposterior, uno torsional, uno anteroposterior y uno lateromedial. Entonces, todos estos vectores de fuerza están en constante influencia sobre el cuerpo. Entonces, si nosotros con este sujeto que está con la barra como para hacer sentadillas, de repente no hace una sentadilla, hace un buenos días o un peso muerto, ¿sí?, vamos a tener un efecto dinámico sobre la cadena posterior-anterior, ¿sí?, o posterior-superior, de acuerdo a donde tengamos la carga. Eso no significa que el resto de vectores de fuerza no estén afectándole al cuerpo, ¿sí? Lo que sí significa es que de forma dinámica está trabajando una cadena o un vector de fuerza, y de forma isométrica están trabajando el resto de cadenas. Desgraciadamente no es tan sencillo el movimiento, pero bueno, sirve como para poder entender. Como decía Juancito, tenemos múltiples fascias, y acá podemos ver algunas. ¿Sí? Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿sí?, y así capa por capa diferentes músculos que tienen su fascia. Si vamos a la imagen de la derecha, podemos observar lo que yo hablaba antes, el core, y cómo tenemos capas. Podemos contar acá fácilmente 5 capas. Y tenemos por delante la piel, ¿sí? Por detrás tenemos el tejido celular subcutáneo. Y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5 contando la piel. Entonces imaginémonos un paciente que tiene una cesárea, o un paciente que tiene una apendicectomía, ¿sí? Todas estas fascias se comunican a través de una cicatriz, que vamos a hablar anteriormente, o posteriormente. Y después podemos hablar, como contaba Juan al inicio, de las diferentes fascias que componen o que engloban los músculos, por ejemplo el recto femoral o el recto anterior, el cual es muy superficial, y en un paciente que tiene poco tejido celular subcutáneo y recibe un traumatismo, por ejemplo un tacle o un palazo, en el cual la integridad de las fascias se mantiene, pero el golpe, el traumatismo lesiona o genera algún tipo de
de sangrado en el interior del músculo, esa sangre empieza a salir de sus capilares y queda expuesto al tejido muscular. Pero tiene como superficie más superficial la fascia. Esto impide que el músculo se expanda y por lo tanto puede generar un síndrome compartimental, que es a lo que hacía referencia Juan cuando hablaba de un traumatismo sobre un músculo y el sangrado de este. Eso genera una compresión hacia afuera y la fascia hace una compresión interna. Por lo tanto, el riego sanguíneo de este tejido va a verse afectado. Y eso es muy importante y es de urgencia. Entonces, cualquier lesión que tengamos, ya sea superficial o profunda, va a tener una cicatriz. Y esa cicatriz tiene un proceso de cicatrización. La cicatriz es la forma que tiene el cuerpo de adaptarse a una agresión y conseguir que la barrera de la piel, o de la fascia o del músculo se mantenga intacta lo antes posible. Por eso es que hay sangrado. Y más sobre todo si tenemos un tejido que es irrigado altamente como el músculo, como la fascia, que Juan comentaba al principio, que es el principal conductor de sangre y de conductibilidad eléctrica nerviosa. Entonces, como es de sabido, ¿sí? la mayoría de las lesiones afectan a la superficie y en la superficie tenemos la cicatriz. Entonces nosotros podemos apreciar una cicatriz, por ejemplo, de una cesárea, ¿sí? Acá arriba a la derecha, donde vemos una cesárea de las antiguas. Y fíjense, si la vemos con detenimiento, como detrás de esta última cesárea hay otra. ¿Sí? Incluso hay otra y es más grande, es más alta. Puse esta imagen porque me di cuenta después de que la descargué, donde vemos que esta mujer tuvo 2 partos. Entonces vemos una cicatriz vieja, más a la izquierda, y una cicatriz más nueva, más a la derecha. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Por los diferentes estadios y fases que pasa una cicatriz. Y cómo esta cicatriz está activa, está en un estado de proliferación, donde todavía el componente sanguíneo está presente, donde la cicatriz sobresale de la superficie, y del lado izquierdo tenemos una cicatriz más profunda, que está en una fase de remodelación. Entender que cualquiera de estas patologías o resoluciones quirúrgicas tiene una afección no solo sobre la piel. Sobre la piel es lo que nosotros vemos en superficie, pero en profundidad también tenemos una extensión de esta cicatriz igual o mayor, porque va a depender del acto quirúrgico. Entonces imagínense la cicatrización de este sujeto que está teniendo una cirugía de cruzado anterior, en donde están sacando solamente el injerto, ¿sí? De hueso, tendón, hueso. Es decir, esto es una rodilla, por acá arriba tenemos la rótula, por acá abajo tenemos la TAT, y esto es el tendón rotuliano. Lo que van a hacer en este acto quirúrgico es sacar un pedazo de este tendón con un pedacito de hueso y otro pedacito de hueso de abajo, y lo van a extraer, como ven acá, como están viendo acá, no sé si llegan a apreciar las imágenes, para poder simular un ligamento en una rodilla rota que seguramente es la otra. Entonces fíjense cómo están manteniendo abierta esta herida para poder extraer el hueso tendón hueso, el ligamento. Es una agresión quirúrgica, es una injuria tremenda, que no solamente abarca el plano superficial, sino el subcutáneo, también el facial tendinoso, también habrá nervios, vasos sanguíneos. Hay un montón de fascias que se está afectando en esta cirugía. Si alguien tiene alguna duda, no sé cómo es. Volviendo al tema anterior para que quede un poquito más visto. O sea que un corte de varias fascias interviene en la movilidad interna de las fascias, la movilidad del paciente y hasta la sensibilidad que tiene el paciente en toda el área. Todo va a depender de la extensión de este dato quirúrgico o esta lesión superficial, que es una herida. Sí, perdón que me meto. También tenemos que pensar que, como dijimos, que el tejido conectivo lleva irrigación y el tejido nervioso, o sea, lleva inervación. Imagínense que cuando cortan, están cortando un montón de terminales nerviosas pequeñas que después va a generar un estímulo nociceptivo, es decir, que va a activar los receptores del dolor. Entonces,
Por eso también la importancia de trabajar manualmente la cicatriz para poder desensibilizar y adaptar a esos receptores que están totalmente alborotados. Perfecto. Tal cual. Bien, podemos ir un poco a la clasificación, ¿sí? Tanto morfológica como de la técnica quirúrgica, que en esto no vamos a andar mucho, esto se puede hablar un montón, pero bueno, no es el caso. Vamos a estar hablando de, según la morfología, de heridas abiertas, ¿sí? Donde tenemos una abertura de la piel y pueden ser más profundas, según la profundidad a la que quiera alcanzar el cirujano. Y siempre, por lo que estuvimos hablando con Juan Antonio y nosotros pudimos ver, la técnica quirúrgica van a ser heridas limpias, ¿sí? Donde tenemos una cirugía que está programada, que es de elección, que tiene unas condiciones de asepsia totales, ¿sí? Y que generalmente no tienen una necesidad de drenaje, más allá de que yo les he visto a cirugías como esta, ¿sí? Con algún drenaje quizás de un día o de dos, de acuerdo a la extensión de la piel que se barre, ¿no? Por lo tanto, tenemos tres fases importantes dentro de la cicatrización, donde tenemos al inicio una inflamación, es decir, siempre que tenemos una agresión, el cuerpo responde con inflamación. La inflamación no es algo patológico, no es algo malo. Nosotros tenemos que entender que la cicatrización es nuestro amigo, es nuestro aliado. Lo que tenemos que entender es cómo manejarla para que sea direccionada y no sea exagerada. Lo importante de la inflamación es resolver el sangrado para que no ingresen al cuerpo a través de la barrera de la piel algunos agentes extraños que pueden generar una infección a corto ni a largo plazo. Y se inicia la proliferación gracias al fibroblasto. ¿Sí? Como habló Juan, el fibroblasto es el encargado de acuerdo al estímulo mecánico, gracias a la mecanotraducción, de sintetizar elastina y colágeno, si estamos hablando de un estímulo de estiramiento, o sintetizar glicoproteínas, ¿sí? Si estamos, para que mantenga o que sea de mayor contenido apoyo al tejido, si estamos hablando de compresión. ¿Sí? Siempre toda cicatriz necesita un estímulo de estiramiento y un estímulo de compresión. Y nosotros tenemos que guiar este estímulo de estiramiento y de compresión de acuerdo al tejido el cual ha sido afectado. Es importantísimo que en la inflamación se genere esta cascada de factores de crecimiento, vascular endotelial, transformador beta, interleuquinas, citoquinas, las cuales vienen a hacer el trabajo de inflamación de forma eficiente y que el tejido se diferencie de acuerdo a lo que es necesario. Si estamos hablando de músculo, que sea músculo; si estamos hablando de tejido conectivo, que sea tejido conectivo; y si estamos hablando de piel. Después tenemos todas estas fases están solapadas, ¿sí? No es que empieza la inflamación, después termina la inflamación, arranca la proliferación, son todas solapadas y se van entrelazando unas con otras, incluso puede retroceder, estar en un estado de proliferación, obtener una agresión que sobrepase su capacidad y regresar a la inflamación. La inflamación dura 48, 72 horas, por supuesto que depende de la magnitud de la injuria. En el medio empieza a comenzarse esta proliferación, la cual viene como actor principal el fibroblasto. Continúa la cascada de factores de crecimiento, y algo muy importante que necesita el fibroblasto es la angiogénesis, es la formación de nuevos vasos o apertura de vasos que estaban colapsados. Este proceso dura de 3 a 8 semanas, de 2 también si la cicatriz es muy pequeña, y puede durar hasta 10 si la cicatriz es de gran extensa. Después viene la maduración, la cual es la encargada de volver a la situación normal la piel o la fascia o el músculo, y puede durar hasta un año. Y es donde nosotros más afección tenemos, donde nosotros más papel podemos tomar cartas en el asunto para resolver las diferentes tensiones que pueden estar generando. Entonces es importante que nosotros entremos en acción, ¿sí? Dentro de lo que sería la proliferación. Generalmente el paciente viene, nosotros tenemos que darle confianza al sujeto, tenemos que empezar a tocarlo. No es que directamente vamos y empezamos a estirar la pierna o la piel de una forma agresiva, ¿sí? Hay que generar un entorno, que el paciente esté cómodo para poder empezar a generar algún estiramiento o alguna compresión sobre estas cicatrices, ya que también pueden generar sangrado y podemos volver a una situación de inflamación
y eso sería contraproducente. De 2 a 3 semanas sería el tiempo en donde nosotros estamos contentos si el paciente no llega. Entonces, armando un poquito un resumen de lo que ocurre con la herida y con la cicatrización. Al inicio tenemos una situación de inflamación, la cual tiende a expandirse la cicatriz, ¿sí? Por esto que dijimos, hay aumento del calor, no sé qué dije, aumento del calor, aumento de la tumoración, aumento del bañado de sanguíneo. Eso se tumefacta, se pone, duplica su tamaño, la piel, ¿sí? Por eso es que vamos a ver un pequeño gap. ¿Qué sería un gap? Una separación, ¿sí?, de la piel, donde antes había un continuo de piel. Por eso podemos ver y apreciar en esta imagen, en este GIF del centro, cómo la cicatriz, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Esto es la palma de una mano, es la masa hipotenar, un lugar de mucho movimiento, y fíjense cómo en estadios finales la cicatriz prácticamente no se ve, y cómo en estadios iniciales se pone muy trófica, ¿sí?, tumefacta, con calor, con rubor y con dolor, ¿no?, con impotencia funcional. El sujeto no va a poder estar agarrando algo fuerte con la mano. Pero gracias al movimiento, gracias a que el sujeto tiene una cicatriz, fíjense claramente, esa mano se mueve. Se pone una cintita, después se pone otra, después se le ensucia, se la limpia, le vuelve a poner otra cintita. Fíjense cómo queda esa cicatriz, y es gracias a que la mano se mueve mucho. Es muy difícil mantener la mano quieta, y más si es una herida de pequeño calibre como esta. Luego tenemos una fase de proliferación, como hablamos, donde tenemos una aquiescencia, donde la cicatriz se mantiene en este estado de expansión, pero de a poquito va generando un acercamiento, ¿sí? Esto es una forma de sutura superficial que se hace con banda de silicona, que está muy en auge hoy en día. Y lo que pasa si a esta cicatriz, ¿sí?, no le damos un movimiento, en el estadio de maduración va a generar una atracción, como vemos en esta imagen de la derecha. Una cicatriz que no se mueve diariamente es una cicatriz que por desuso va a tender a aproximarse, ¿sí?, y va a ir arrastrando, como ven en la imagen, desde los hombros, desde la cadera, hacia una flexión de tronco. ¿Sí? Si tenemos el tejido sano, luego de una cicatriz queda un tejido más compacto, más cerrado, ¿sí? Entonces es importante que sea la cicatriz que sea, se mueva el sujeto. Si es una cicatriz abdominal que atraviesa toda la fascia anterior del abdomen, más todavía, y más sobre todo si el sujeto tiene un trabajo en el que está en posición de sestación durante 6, 7, 8 horas, porque más acortamiento va a tener. ¿Sí? Acá ponemos algunas de las herramientas que nosotros usamos en la consulta, ¿sí? Es importante entender lo que decía antes, de ir trabajando muy paulatinamente el tejido, ir de superficial a profundo. Después hay un montón de herramientas a las cuales se puede hacer uso si el paciente se complica, si el paciente tiene una situación de un dolor de tipo neuropático porque se laceró un nervio, se comprimió un nervio, o muchas veces también quedan atrapadas en nervios en cicatrices, y nos pasa mucho en la zona posterior del muslo, en el desgarro de isquiotibiales, en donde se atrapa el nervio ciático. Y después nos queda un remanente de signos y síntomas que puede tener un hormigueo en la zona de la planta del pie. Pero lo que nosotros tenemos que dejar bien en claro, nosotros como terapeutas del movimiento, sí que el sujeto tiene que terminar haciendo un tipo de entrenamiento miofacial. Este tipo de entrenamiento miofacial tiene que combinar miembros superiores con miembros inferiores con una estabilidad de tronco, ¿sí?, para generar diagonales y después poder caminar o poder correr. Desde una situación de instrumento de asistencia manual, como podemos ver acá abajo a la izquierda, hasta esta situación, podemos llegar a tener 1 mes, 2 meses, ¿sí?, de acuerdo a la injuria y a la zona afectada. Algunas de las herramientas que usamos, ¿sí?, instrumento de asistencia manual, técnicas manipulativas, tanto articulares como faciales, ¿sí?, pero sobre todo, como pasó esa imagen recién, hay que hacer una educación del paciente, darle tarea, ¿sí?, pedirle que se mueva,
ir aumentando su NIT, como nosotros lo llamamos, que es su movilidad. Pedirle que cada 2 horas se pare de la silla. Podemos usar acupuntura, electroacupuntura, podemos usar punción seca o la combinación de todas, como ven en esa imagen. Eso sería un extremo, eso no lo he realizado nunca, pero se puede usar y no está mal indicado, siempre y cuando se haya hecho los pasos necesarios y utilizado las herramientas más básicas antes. La liberación miofacial de las diferentes cadenas faciales o músculos, ¿sí? Podemos usar un foam roll, podemos usar un instrumento de asistencia manual, podemos usar una pelotita de trigger point o podemos usar nuestras manos. En realidad, al final es lo mismo. La herramienta con la que nosotros empezamos a utilizar sobre la superficie del paciente, la cual lo que va a hacer es alterar el riego sanguíneo, la temperatura, esto va a afectar sobre la viscoelasticidad, la tenseridad. Bien. Podríamos usar algunos elementos de fisioterapia. ¿Estamos bien de tiempo? Es la última. Sí, perfecto. Luego te quiero hacer una pregunta que me están enviando por acá. Sí. Podríamos usar algún elemento de fisioterapia, como las ondas rusas o la estimulación neuromuscular, la cual usamos muchísimo nosotros. Podríamos usar el MEP, la microelectrólisis percutánea, la cual nosotros no la usamos a no ser que tengamos una tendinopatía la cual venga renegada. Ondas de choque, que sería la misma utilización que la microelectrólisis percutánea. Cinturones Mulligan, para generar decoadaptaciones, ¿sí? Está bueno usar el cinturón Mulligan porque nos permite liberar las manos mientras hacemos la tracción, utilizar los desejes articulares para generar una correcta tensegridad de los componentes de la articulación, o la Flux Band, la cual también usamos bastante gracias al efecto que tiene sobre la vascularidad, ¿sí? Es una banda elástica que debe tener 1 metro, ¿sí? Que se estira y se enrosca sobre la articulación. Acá vemos una rodilla, un pie, una cintura lumbar. ¿Sí? Esta cinta se enrosca muy fuerte sobre la piel, genera un aplastamiento, un colapso y una gran cizalla de todos los componentes articulares. Se le pide algún movimiento o se lo hace pasivamente, y luego se saca la venda y tenemos un barrido, una ola de sangre que viene posterior a la compresión. Y también usamos el taping neuromuscular, que lo utilizamos comúnmente en la cintura escapular, en pacientes con patología de hombro o de cintura escapular. Sí, señor. Dispare. Acá hay alguien que me pregunta, que me dice que tiene que preguntarte, si lo llevamos para el punto de vista de la estética, donde trabajamos mucho acá, o sea que una prótesis que se encapsula me puede generar un problema de fascias. Exactamente. Y le pueden aparecer dolores lumbares o dorsales a una paciente que tiene una cápsula muy importante en una prótesis de mama. Sí. Imaginemos una cicatriz de mama que genera una antepulsión de hombro. ¿Sí? Nos puede generar una hipercifosis dorsal, ¿no es cierto? Esta hipercifosis dorsal, el hecho de sostener esta situación biomecánica en la actividad de vida diaria, por una cuestión de fatiga, puede generar una dorsalgia, o una cervicalgia, o una lumbalgia. Pero imagínate esta chica de acá abajo a la derecha, la cual tiene una extensión que va de espina ilíaca anterosuperior a espina ilíaca anterosuperior. ¿Sí? Y tiene un tajo que atraviesa toda la parte genital. Cuando esta chica se mantenga sentada durante 30 minutos y esté cómoda viendo la tele en el sillón y se quiera parar, ¿qué va a sentir? ¿Qué creen que vaya a sentir? Va a sentir una atracción facial hacia el centro del ombligo y le va a costar erguirse. Entonces, si nosotros sumamos días y semanas y meses de esta situación, la cadena posterior va a tener una inhibición y la cadena anterior va a tener una hiperactividad. Eso puede generar una lumbalgia. Hay tatuajes sobre la zona lumbar que generan dolor lumbar. ¿Es una cicatriz un tatuaje? O sea que nos abre un poquito la forma de pensar que una cicatriz, estéticamente siempre se evalúa el corte de los linfáticos y la acumulación de líquido. Ahora, aparte del corte linfático
acumulación de líquido, tenemos todo el efecto de las fascias. ¿Es así? Exactamente. Mira, Y acá si tenemos nosotros, una pregunta de Analia Silvera. Abrí el micrófono, Anita, y dale. Ahí lo abrí. Tengo dos preguntas. Buenas tardes. sí, buenas Gracias tardes. por todo este material tan fantástico. Con respecto al tiempo inicial de inflamación, que la nueva tendencia es no aplicar frío cuando históricamente se aplicó frío, precisamente para no cortar el proceso, bueno, por supuesto, de toda la cascada de los factores de crecimiento. ¿Es sí o es no? No te puedo decir ni un sí ni un no, pero sí es más un no. A ver, la idea como hablaba al principio Juan, el frío, ¿qué genera en una inflamación o en una rigidez? En una cicatriz o en una herida. Genera rigidez y yo necesito que eso se mueva. El tema es si hay una exageración de esa inflamación. El cuerpo es inteligente, siempre inflama lo justo y necesario. El cuerpo nunca va a querer gastar de más. Por eso es que nosotros nos quedamos quietos durante un tiempo y rápidamente perdemos músculo, porque para el cuerpo es carísimo mantener el músculo. Entonces, es importante entender el nivel de agresión que tuvo el sujeto y evaluar si es necesario aplicarle frío para que tengas menos dolor o decirle, el nivel de dolor que tenés es para que te quedes quieto, es para que hagas reposo. Trata de no aplicarte hielo, trata de no tomar antiinflamatorios. Y si vas a tomar, tomalo porque no puedes conciliar el sueño. Tomalo porque el dolor es tan exagerado que te está afectando en la diferente actividad de la vida diaria. Nosotros, en la consulta diaria, yo a un paciente le meto mano en una cicatrización de un desgarro, inmediatamente después de meterle mano de forma agresiva, le pongo TENS y le pongo calor, para que esa cicatriz quede activa metabólicamente y siga llevando sangre a la zona, para que barra los desechos y para que traiga nutrientes. Y esa cicatriz sea orientada en la atención. Entonces yo me aseguro que el sujeto queda activado metabólicamente y sanguíneamente durante 1 o 2 horas más. Ahora, tengo un sujeto, un deportista, que se acaba de golpear el tobillo, que tiene que jugar dentro de 2 o 3 días, que no nos importa si se rompió todo o el sujeto quiere jugar. Dale antiinflamatorio, meterle un ketorolac, ponerle hielo. Porque el tipo tiene que jugar mañana. No estamos en una situación de salud, estamos en una situación de rendimiento. Claro. Entonces, bien, y tengo otra, ya que estoy abuso. Con respecto al vendaje neuromuscular o al taping, en cuanto a cicatriz en sí, o incluso en el periodo inicial, para colaborar, no sobre la herida, por supuesto, pero sí en colaborar en el cierre, sí en colaborar en la tracción mecánica, si es una herida en una zona de fuerza. ¿Eso es un sí? Sí, es un sí. Yo no lo aplico, es un sí. A mí me gusta usar el taping en pacientes que tienen trastornos posturales y que necesitan una tercera mano en el punto de vista de un recordatorio de cómo tenés que estar durante las siguientes 24 horas hasta que vuelvas de vuelta al consultorio. Pero sí, podés ver, a ver si podemos ver esto, viste que había una imagen de cicatrización en la que tenía un taping de silicona, que no es un taping neuromuscular, pero hace un efecto similar. Por ejemplo, ahí. Ajá. Sí, acá abajo. El Sí. taping lo que hace es eso. Entonces, si es una cicatriz y está en un estadio madurativo, en donde yo estoy queriendo expandir la cicatriz y no estoy queriendo hacer la tracción, si tengo que poner el taping, lo pondría en la cadena contralateral. No se lo pondría sobre la cicatriz. ¿Me explico? Ajá. Pero sí, es válida la acción del taping en la Sí. cicatriz para ustedes. Sí. Bien, eso. Gracias. De nada. Bueno, y como resumen, uno de los resúmenes, aparte de las preguntas que tenemos, es la importancia del tratamiento de la cicatriz, del tratamiento de cómo corresponde hacerlo, la liberación de la fascia para que ese paciente no solamente tenga una mejoría estética de la cicatriz, sino una mejoría física. Sería así. Sí. Hoy en día, gracias a Dios, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo será en otros lugares,
El traumatólogo o el médico cirujano, el cirujano plástico, entendió que necesita de alguien que le mueva al paciente. Entendió de que necesita alguien que le esté viendo 2 o 3 o una vez por semana al paciente continuamente, porque es la mejor campana que puede oír, ¿sí? Se da cuenta que eso le acorta el periodo postoperatorio del paciente y se da cuenta que si la cicatriz cerró perfecta, pero el sujeto no se puede mover, no se puede erguir cuando está parado, la cirugía no fue totalmente exitosa. Más allá de que el componente anatómico está perfecto, ¿sí? Una cicatriz de una cuestión cosmetológica que no se mueve, enseguida empieza a cortarse y hace un pliegue adiposo. Y lo habrán visto en cualquier paciente que después de una abdominoplastía engorda y le queda esa línea donde la cicatriz está pegada al plano profundo y la grasa subcutánea cae por arriba de la cicatriz. Entonces, si esa cicatriz no se libera, esa grasa es de vuelta un problema. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Estamos abiertos, ambos licenciados están dispuestos a responder las preguntas que quieran. Recuerden que esto es para aprendiendo entre pares y las preguntas disparan un montón de temas para después. Y yo tengo una pregunta. Dale. Buenas noches. En el caso de cesáreas que mencionaron, ¿hay un tiempo como para recuperar si es una cesárea que han pasado años en el tema de la manipulación y para estimular nuevamente y evitar esta cuestión del pliegue o tratar de modificarlo, revertir un poco? ¿Tiene que ser inmediato o si pasaron los años se puede hacer algo? Siempre se puede hacer algo. Acordémonos que la cicatriz que tiene 3 o 4 años sigue en una situación de maduración. Y como es una cicatriz que está en estado de madurativo y es tejido conectivo, tiene una capacidad de membranotraducción. Por lo tanto, meterle mano, estirar esa cadena miofacial, le va a venir bien. Incluso, nosotros en el consultorio tenemos un grupo de madres que ya sea por cesárea o no, fueron mamás y nunca reeducaron su suelo pélvico, nunca reeducaron su core, su diafragma, y tienen pérdidas, ¿sí? Tienen incontinencia, hacen deporte y saltan y por ahí tienen pérdidas. Y eso es entrenable, porque es un músculo todo el suelo pélvico. Claro. ¿Sí? Quizás no puedes conseguir que si la paciente se está orinando, tiene un contenido, un alto contenido de orina, quizás no puedes impedir que no se le escape nada. Pero si eso lo acompañas de una conducta de que no permita que se le llene la vejiga, si lo acompañas de una conducta de cómo reclutar el suelo pélvico, eso sí se puede modificar mucho y cambia la calidad de vida de la gente. Bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Incluso si cualquiera de los que están acá tienen una herida que se la están viendo en este momento, tanto en el antebrazo, en la piel, en la mano, y se la masajean de forma firme, haciendo una unión de los 2 dedos, ¿sí? Índice y mayor, sobre la piel, y se la hace movimientos de circunducción durante 1 minuto, o 2 minutos, o 3 minutos, y luego la libera, y se pone roja, eso significa que la cicatriz está activa metabólicamente y el movimiento, la tensión y la compresión le va a generar algún efecto. Puede ser en la panza, puede ser en la rodilla, puede ser en cualquier lado. Acá nos pregunta Norma López, ¿cómo se solucionaría si la grasa se cuelga por encima de la cicatriz? Es una grasa diploica, una grasa pendular. ¿Y eso afectaría más o no? Sí. Hay que hacer el uso de varias herramientas. Uno es el nutricionista. Y por otro lado tenemos el terapista manual. Y por otro lado tenemos la capacidad de entrenabilidad que tenga esa paciente. ¿Sí? Ahí hay que meter la mano por debajo del colgajo, buscar la cicatriz
y empezar a traccionarla para donde la cicatriz no quiere ir, es para donde la tenemos que llevar. ¿Sí? Y esto que vos comentabas antes de los canales linfáticos se regeneran, porque los canales linfáticos tienen que buscar la manera de poder seguir llevando su líquido. Y generalmente hacen una varice, se cuelan por el costado y buscan una vía alternativa. Es un trabajo que lleva tiempo, que hay que hacer cambios de hábito alimenticio, que hay que hacer cambios de hábito de movimiento, que hay que ir al terapeuta a que se estimule de alguna forma esa cicatriz, 2, 3, que el sujeto mismo en su casa se manipule la cicatriz, pero se puede. Nosotros tenemos pacientes, una más, nosotros tenemos pacientes que venían con, tengo la foto y después no la llegué a subir al PowerPoint, pero venían con cicatrices laterales sobre el ombligo, los cuales tosían y la cicatriz se mete hacia adentro. Como si la cicatriz tuviera una unión, como si fuese un anzuelo, hacia el diafragma. El sujeto tose y la cicatriz se mete hacia adentro, como si fuera un segundo ombligo. Ahí hay que meter mano, eso duele, pero se desconecta de esa fascia. Una pregunta que me enviaron acá era, sin mucha certeza, me dice, aproximadamente cuánto llevaría a tratar una cicatriz de una cesárea umbilicada que tracciona y molesta. Un mes. 4 semanas, tenés un cambio radical en una semana. Bien. Con eso podríamos liberar un poco para que se sienta un poco mejor la paciente. Un montón, un poco no, un montón, lo garantizo. Y más si no hizo nunca nada. O sea, estamos hablando de que tenés todo por ganar. En caso de que la herida fuera por úlcera varicosa, ¿le puedo decir algo al paciente? Acá. Sí. Son las más complejas, incluso si son en zonas donde tenemos poco tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Ahí hay veces que la misma piel se pega al hueso. O sea, las diferentes fascias entre la piel y el periósteo no existen. Directamente la dermis salta al hueso. Son mucho más dolorosas. Ahí, cuando la cicatriz, la parte interna se siente el cordón interno. A ver, eso es otra. Ahora respondemos a eso, normal. Pero las cicatrices por úlceras son las más complicadas, son las que más también. Esa sí puede llevar 12 semanas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos las cicatrices de un cruzado anterior. La cicatriz la empezamos a toquetear desde el día 1. No le estamos metiendo el dedo así hasta que sangre, ¿no? Pero empezamos a tirar desde el tejido celular adyacente. Tiramos un dedito por arriba, tiramos por el costado, la movemos hacia un lado hacia el otro, flexionamos la rodilla y el sujeto que viene con un postoperatorio y ligamento cruzado anterior está con nosotros rehabilitando durante 8 meses. O sea, imagínense, 8 meses de meterle mano. Quizás al principio es cada vez que viene al consultorio y después es una vez por semana. Bien, acá me dice cuando en la cicatriz la parte interna se siente como un cordón interno. ¿Tiene solución después de muchos años? Habría que ver. Acá no es el problema ese cordón o esos nódulos que puedan llegar a hacerse abajo de la cicatriz, sino los signos y síntomas que representan. Alguien que tiene un nódulo o un cordón que no le duele, no sabe que lo tiene. Entonces, la pregunta está en ¿cuál es el tejido que le está generando este dolor? ¿Ese cordón es un ligamento, es un tendón, es parte de la cicatriz, es facial? Entonces, habría que evaluar eso para saber la respuesta que nosotros podemos tener. Pero realmente, si nosotros a cualquier cicatriz la tocamos una vez cada 2 días, esa cicatriz, la sensibilidad va a ir aflojando. Más allá de que el cordón desaparezca o no. ¿Me explico? Perfecto. Tengo otra pregunta. ¿Y el uso de ventosas para, es decir, los distintos tipos de ventosas en los distintos estadios de esa cicatriz? Sí, no los vi. usado.
Sí, ¿Sí? lo usamos. No lo puse, pero sí tengo. Bien. Para que la ventosa tenga efecto sobre eso, ya tengo que tener cierta liberación de la cicatriz. Tengo que tener una liberación entre lo que es la dermis y el tejido celuloso cutáneo. ¿Sí? Ujú. Pero sí, se puede usar. Es más, hay ventosas, las que yo uso son ventosas a pistola, y por ahí tienen una intensidad relativa, pero hay ventosas que son de goma, que son de uso de terapista ocupacional, que las he visto un montón, yo no las tengo, pero se usan un montón, son para la cara, para la mano, para el pie, donde tenemos muchos tejidos que tienen que discurrir entre sí, como tendones, ligamentos, huesos, y se usa un montón. Bien. Claudia nos pregunta acá, en una paciente con neuropatía en pies por diabetes, ¿cómo puedo ayudarla o cómo se podría aliviar? Esa es una pregunta y tenemos otra más. La neuropatía del pie diabético es una cuestión metabólica, ¿sí? No hay una cicatriz, pero habría que ver qué parte de esto es metabólico y qué parte es del movimiento. En los pies de los diabéticos hay que masajearlos. O sea, nosotros vemos la cometología, que ustedes están más empapados en el tema, que hay cremas que son para masajear pies diabéticos. Tienen un compuesto, vitamina A, ácido hialurónico, la verdad que no lo sé, me imagino algo así, pero el objetivo de eso es que el paciente se mueva el pie, se lo masajee, se estire el pie. Si uno le da un correcto estímulo mecánico a ese pie, no creo que tenga mayor inconveniente, pero la verdad que no estoy empapado en el tema. Acá Claudia nos aclara que por una fractura antigua que produce dolor más neuropatía. Lo que te preguntaba. Después, otra alumna, Molinati, le dice al licenciado Manuel que tuvo 3 operaciones de rodilla, ligamento cruzado, tornillo izquierdo, y que es muy cierto todo lo que dice y lo que hace sentido. Gracias. Bien. Pregunto, José, Sí. soy yo, Lucía. El uso, cuando uno palpa una fibrosis, por ejemplo, en una cesárea un poco antigua, como hablábamos recién, ¿el uso de ultrasonido de 3 megas sirve? Yo Así no como las uso, ventosas. sí, sí, sirve. Yo no lo uso en la consulta. Nosotros no utilizamos ultrasonido y no utilizamos magnetoterapia, no porque no sirvan, sino porque el modelo de trabajo nuestro no lo abarca, ¿sí? Claro. Pero sí, o sea, si está puesto en el momento y en la fase cicatrizal donde corresponde, que va a ser un ultrasonido, va a ser en un estadio más inflamatorio o naciente proliferativo, sí, sí, sí. Gracias. Nosotros hemos usado hace un montón el ultrasonido, no te puedo asegurar de que sea 3 megahertz, pero sí hemos usado el ultrasonido en contusiones o desgarros masivos, en donde el paciente tiene una equimosis que abarca, por ejemplo, toda la pierna. Desgarros por distensión, donde el isquiotibial se desinserta del isquio, ¿sí? Donde, viste, cuando el paciente no lo puedes casi tocar, bueno, a ese paciente, terapia manual muy suave, ni siquiera movilidad pasiva, ultrasonido, terapia de contraste, hidroterapia. Sí, sí. El ultrasonido sería más como un elemento de desinflamatorio inicial, pero no nos va a cambiar todo el tema de la retracción y cómo se pegan todas las fases. También se podría usar las ondas de choque cosméticas que he visto que usan, que tienen el campo. Las planares. Esa. Sería algo similar. Perfecto. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Si alguien quería preguntar, Claudia. No se te escucha, Claudia, está sin micrófono. Abrí el micrófono, tranquila. Soy Claudia, sí. Hace rato no salió muy bien mi pregunta. El caso, había preguntado con neuropatía. Sí. Sí, mi mamá tuvo una fractura en la zona tibial más o menos en el medio y ella siente dolor, tiene diabetes, ¿sí? Entonces por las noches generalmente le agarra dolor y por eso yo quería ver cómo le estuve haciendo masajes con gel frío, por eso no sé si estaría haciendo bien con cremas,
todo, le estoy haciendo masaje relajante para pies cansados, con cremas para pies cansados. Bien. Eso yo quería, por eso te preguntaba, salió media cortada mi No, pregunta. está bien. Todo eso que estás haciendo suma, pero hagamos el desglose de la patología. Tenemos una Sí, fractura, la cual puede estar haciendo un atrapamiento en el callo, en el periósteo, en el tejido conectivo del hueso, puede estar haciendo un sí. atrapamiento de un nervio. Lo que más necesita tu mamá es generar un movimiento activo, porque vos podés meterle mano y eso le va a generar cierta tensión al nervio, más que nada a la periferia del nervio. Pero lo que vos tenés que hacer es tratar de mover los músculos que están pegados a la tibia, el tibial anterior, el tibial posterior, los peroneos, hay que evaluar bien a la paciente, descarga de peso, ¿sí? Y estímulos más de fortalecimiento, porque es muy difícil que llegue tu mano tan profundo como la fractura. Entonces Claro. vos lo que necesitas es darle un estímulo profundo. Y por eso digo cargar peso, porque la única forma de estimular los músculos más profundos es con carga. O sea, no es la única, es la más fácil, sin elementos. Ah, Entonces, ejercicios de elongación de gemelos, ejercicios de estímulo de tibial posterior, ¿sí? Inversiones, eversiones. Todo eso bien. puede ayudar, le puede venir muy bien. Porque ella está mucho tiempo de pies tampoco y no quiere recostarse porque justamente cuando ella se recuesta ahí comienza, ella dice que comienza el dolorcito, entonces prefiere estar parada o haciendo cosas. También puede haber Entonces, bueno, un ujú. compromiso del edema. ¿Cómo están los pies? ¿Tiene signos de No, Godet positivo? la fractura fue hace más de 10 años, ¿no? Sí. Pero ella siente ese dolorcito por las noches. Yo sé que, bueno, puede ser también por la neuropatía, por la misma diabetes, ¿viste? Pero ella me dice que siente justo ahí en la zona de que tuvo la fractura, hay también, aparte de los dedos de los pies, que la neuropatía, en la zona de la fractura también siente dolor. Habría que sumarle a eso neurodinamia, ¿sí? Del nervio ciático por glúteo externo. Sí, pero habría que Ah, evaluarla bien. Todos los ejercicios que estamos hablando tienen que ser progresivos y tienen que estar eh, indicados para la capacidad del paciente. Pongámosle, si vos, no sé, la ponés a saltar una pierna, seguramente eso es un montón. Y quizás puedas empeorar la situación. Ahora, si la haces caminar en talones, la haces caminar en puntita de pie, le pedís que haga punta, planta, talón, porque ella se siente mejor cuando está parada, quizá porque tiene una activación muscular. Y la pones en sí, reposo, la pones acostada, no tiene ese contexto de activación muscular y empieza a quejarse el sistema nervioso. Es como sí, cuando uno se asienta sobre la silla y pone el brazo así en el respaldar, comprime el nervio y el nervio se empieza a quejar. ¿Qué hace uno? Saca el brazo de ahí, mueve la mano y se va despertando. Entonces, creo que sí. va más por el ámbito de la neurodinamia que por el ámbito de la terapia manual. Ah, bien. Le hago hacer Bien. más ejercicio entonces. Fíjate, tengo un libro que te puedo compartir, ¿sí? De Sí, por neurodinamia y favor. neuromeninges. Sí. Mandame tu mail ahí en el coso, yo te lo mando. Y Bueno, estudialo y ahí están las movilizaciones Bien. perfecto. específicas Bueno, para muchas cada. gracias. De Muy nada. Bueno, agradecida. desde Bolivia, el licenciado, no, la licenciada Silvia Blumen me dice que está atendiendo un caso de cicatriz postoperatoria que luego de 2 años presentó complicaciones de infección por hilos no reabsorbidos. Tornillos no Era reabsorbidos. noción mala y no puede hablar mucho. El médico le extrajo todo, pero bueno, como que generó mucho dolor, parece. Está haciendo excelente el trabajo que le están haciendo, pero ¿qué recomendarías en ese caso? No entendí lo que no se había reabsorbido. ¿Los tornillos biodegradables Es un son? paciente que tuvo una cicatriz postoperatoria que luego de 2 años presentó complicaciones de infección por hilos no reabsorbidos. Ah, ¿Mm? bien. Habría que ver la zona y el tipo de cirugía, pero yo he encontrado hilos que el paciente mismo va expulsando años después quirúrgicos. ¿Sí? Ahí sí habría que hacer una movilización más interna, donde podría ir un ultrasonido, donde podría ir una onda de choque, donde podría ir una
punción seca. Hay que garantizar la situación aséptica, pero habría que ir un poco más invasivo. Si tengo un paciente así, me gustaría primero ver una ecografía, ver si hay algunos agentes extraños. No sería la primera vez en donde un cirujano se olvida algo adentro. Claro. Bueno, o sea que recomendarías en ecografía, como me dice. Es en abdomen el caso. Es una cicatriz de abdomen. Ahí hay que evaluar un poco también la situación visceral, ¿sí? Porque si tenemos una adherencia que tiene como extensión una profundidad significativa y llega hasta el intestino, por ejemplo, puede haber una situación facial cicatrizal que comunique el interior con el exterior. ¿Sí? Perfecto. Bueno, están casi todas las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero me gustaría convocarte y ver la posibilidad de, no ahora ya estamos terminando este año, que para Argentina ha sido un poquito duro y va a ser largo, pero bueno, ver si los podemos convocar a ambos para armar algún curso un poquito más largo con definiciones. ¿A ustedes les parece que eso se podría dar todo online o ya habría necesidad de hacer algo más, un poco práctico también? Yo creo que Sí, yo creo que sí. es un tema a desglosar, tiene un montón de contenido, de que podemos hablar horas y horas, pero toda esa parte de cicatrices, de cómo tratarlas, de qué técnicas utilizar, de qué periodos agarrar la cicatriz, de qué periodos no, todo eso requiere de cierta práctica, por más de que se diga la teoría, después del dicho al hecho. Hay que ver y hay que hacer para aprender. Yo creo que algo práctico tiene que haber sí o sí. Bueno, habría entonces tendría que empezar a ver algo teórico práctico para que sea así, como para que tengan un poquito de idea del trabajo de la cicatriz. Que no es solamente lo estético, sino también lo físico y el componente importante que tienen las fascias en todo esto. Analía, ¿algunas palabras? No, agradecer a los dos maestros que tuvimos con su clase magistral. Y bueno, y decirles que yo soy una apasionada del vendaje neuromuscular y por eso lo pregunto. Y dentro de mi experiencia personal llevo 18 años con el vendaje neuromuscular y en lo que más me especializo es en cicatrices. Hace muchísimos años. Y los logros que he tenido con el vendaje neuromuscular no los he tenido yo hace 50 de profesional. Siempre me dediqué. El privilegio que le encuentro al vendaje neuromuscular en cicatriz es que sostiene el trabajo manual durante 4 o 5 días ininterrumpidos. Por eso quizá fue tanto mi pregunta volcado al vendaje, porque es a lo que me dedico, hace 18 años que me dedico al vendaje neuromuscular. Así que nada, si sirve mi experiencia es esa y los logros por la continuidad, porque lo que hago en la cabina o en el consultorio o en el gabinete es sostenido 5 días por lo menos la acción del vendaje. Pero sí, lo que usted nombraba dentro de las limitaciones, desde las ventosas, vi los accesorios de acrílico, bueno, de todos los elementos que hay, acrílico, metal, polietileno, bueno, los accesorios me permiten también una movilización, pero siempre saludo a mi paciente con el vendaje colocado, hace muchísimos años. Muchísimas gracias a los dos profesionales por esta clase magistral. Incluso, Ana, ahora también vi hace no mucho que hay unos taping magnéticos que normalizan la actividad neuromuscular. Bueno, acá eso no llega, ni creo que vaya a llegar, pero me súper interesó porque darle ese estímulo de electrones o de bioelectricidad debe ser muy interesante. La verdad que hay que tener experiencia, como vos decís, para usarlo. Existe el cross tape, que son unos pequeños parchecitos que lo que hacen es exactamente eso, acomodar biomagnéticamente, pero obviamente los vendajes que usted nombra, no sé si, yo por lo menos con 70 años, no creo que los vea en Argentina, ustedes son jóvenes. Seguramente ustedes los verán en Argentina.
Ojalá. Ojalá se falte un poco para eso. Acá me están pidiendo el título y el autor del libro que nombraste. Después, si lo puedes pasar, no hay inconveniente. Y acá me preguntan si podés pasar tu correo electrónico o alguna forma de contactarte, bueno, después pero si lo vamos a pasar directamente, Ahí justo cómo pueden contactar a ambos. Justo estaban mandando ese mail. No sé si se habrá ya llegado, pero sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, totalmente agradecido a ambos por habernos mostrado esto y darnos una idea diferente de lo que son las cicatrices, ya que siempre se trataba mucho estéticamente y a veces no nos acordábamos toda la implicancia que tiene el tocamiento de las fascias. Muchísimas gracias y bueno, quedamos para que nos hagan un curso interesante para que se pueda hacer pronto el año que viene, pienso. Bien. Nos encantaría. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias por ahora. Bueno, nos tocaba ahora la licenciada Florencia Novarese, pero bueno, estamos con un problema de Argentina de que la zona que está sin luz. Así que me pide disculpas que le pase a todos, tuve un inconveniente, que en el próximo programa va a estar con el tema de la parte profesional. Cómo ser profesional, cómo estar profesional, cómo comunicarse profesionalmente, que es lo que nos lleva a aprender y a estar aprendiendo entre pares, como ya le pusimos junto con Analia hace un par de años al programa. Bien, recuerden que pueden mandar los temas que ustedes quieran. Vamos a ir invitando en cada programa un par de profesionales con diferentes casos, con diferentes temas que nos pueden interesar a todos, siempre con el tema de ir aprendiendo cada vez más. Recuerden que el aprender no tiene límites y siempre se va ganando en aprendizaje. Y es lo único que nos vamos a llevar y lo único que podemos darle a nuestros pacientes, clientes o atendidos. Bueno, déjame agradecer, José, a todos por los comentarios y por la atención que nos dieron y principalmente a vos que nos invitaste y estamos armando algo lindo para todos y es como decís vos, uno nunca deja de aprender es muy lindo enseñar a gente que tiene ganas de aprender y esta gente con todas las preguntas que nos hicieron se nota que tiene ganas de aprender. Así que gracias a todos. Muchas gracias a la gente de Bolivia, al licenciado de Bolivia, a Eli de Como Beauty que nos acompañó, a la gente de Portal Estético Patagonia, con la nueva universidad oficial que de ahora en más nos va a permitir tener y dar cursos con diploma oficial del Ministerio de Río Negro. Aparte de eso, vamos a tener otro tipo de cursos y avales que son muy importantes para nuestra profesión. Por ahora, escucho si alguien quiere decir algo, preguntar. Mirta Guidone dice excelentes y felicitaciones para todos. Sé que se me han escapado muchos chats. Eliana Gentili, que también sigue en Chaco, ¿no? Eliana, agradece y un montón de gente más también. Marcela Fabiana, muchas gracias, un placer por estar. Bueno, muchísimas gracias a todos y pronto los invitamos de vuelta y esperamos poder continuar este ciclo una o dos veces por mes cada tanto con temas importantes para todos. Les pido, sí. Sí, déjame agradecerles porque el nivel de estos encuentros hace a que podamos trabajar con responsabilidad. Siempre hacemos el hincapié en esto, ¿no?
el poder decir, el capacitarnos nos está permitiendo a nosotros saber cuáles son este campo de acción que nosotros tenemos, pero trabajarlo desde la responsabilidad, de saber qué debo y qué no debo hacer, porque eso hace también a nuestra ética como profesionales. Y el informarnos y capacitarnos desde ya, el tomar este tipo de cursos, eleva nuestro nivel para que sepamos trabajar con responsabilidad, que es a lo que apuntamos. Poder ser responsables de nuestro trabajo y cómo saber hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Gracias a Antonio. todos. José Antonio, yo quiero agradecerte a nombre de Cosmo Beauty Bolivia por esta oportunidad. Realmente son clases magistrales que a mí me gustaría que lo conversemos en privado porque me gustaría que esas clases se impartan también para los profesionales bolivianos. Así que muchísimas gracias por la invitación, gracias por la participación. Felicitar a los dos profesionales porque realmente ha sido una clase magistral. Ya, seguimos conversando, José Antonio, y buenas noches y muchísimas gracias a todos ustedes. Espero tenerlos algún momento en Cosmo Beauty Bolivia, que es una feria y es un departamento donde se hace la feria, es en Santa Cruz, que es un departamento muy lindo, con gente muy acogedora. Así que en cualquier momento los espero aquí en Bolivia. Mi nombre es Elie Klum Velasco y estoy aquí para servirlos. Gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en Bolivia y charlamos cuando usted quiera. Gracias. Bueno, saludo a todo el mundo. Les solicito que pidan temas y nos encontraremos de acá entre 15 y 21 días, los lunes en este mismo horario. Muchas gracias a todos por estar. Eso es lo que con esto quería redondear, que nos manden los temas para que busquemos los profesionales como estos dos genios que tuvimos hoy para que nos enseñen de distintos temas. Es importantísimo eso, José, que nos envíen los temas, así buscamos los profesionales idóneos en cada área. Perfecto, muchas gracias. Y todas las personas que necesiten las conexiones con los profesionales lo piden y les estoy enviando todos los temas de esto. Muchísimas gracias. Queda grabado en YouTube, lo pueden volver a ver. Y hasta dentro de 15 o 21 días, según como tengamos con el permiso del país. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias José. Gracias a todos. Estamos viendo. Chao, gracias a todos. Chao, chao, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Hasta luego. Excelente y buenas noches para todos. Gracias. Espectacular, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches de Mendoza. Chao. Gracias por todo, adiós. Chao, chao.